¿cómo están? Por esta ocasión traemos un chalequito que vamos a estar confeccionando. Ahorita para estos tiempos del frío pues se requiere empezar a hacer prendas que sean para pues acorde a lo que es la temporada de frío. Aquí yo ya tengo cortado lo que es mi chalequito, miren, esta es la espalda. Le vamos a poner este forro. Este chalequito va a ser de niña, trae el corte acinturado. El de niño pues viene el corte más recto. Tengo lo que son los forros de la espalda, el delantero. También aquí este viene por par. Tengo mis delanteros de lo que es la parte de afuera. Tenemos las bolsas, lo que van a ser las bolsas. Las vistas, tienen que ser 4 vistas de lo que son las bolsas. Estos van a ir aquí, miren, 2 en cada lado. Y tenemos lo que es nuestro cierre. Este va a ir aquí. Nuestro chalequito va a ser de cuello. El cuello va a ser sencillo, no va a ser de forro. Va a ser de lo que es la misma tela. Este sería, miren. Bueno, ahorita vamos a estar pasando a confeccionar el chaleco y ya van viendo los pasos. Acompáñenos. Bueno amigos, pues yo aquí lo primero que voy a hacer es ponerle las vistas a lo que es mi delantero. Yo aquí le hice una marca, miren, de 10 centímetros. Es porque voy a estar poniendo estos aquí, pero de esta forma, miren. Voy a tratar de ponerlos así para que me salgan derechito. Y voy a pasarle aquí por el medio, más o menos a la medida de 10 centímetros. Y voy a poner 2. Aquí damos remate. Y aquí vamos a poner el otro. Vemos más o menos a dónde está el que ya hicimos. Bueno, ya que tenemos estas pasadas, miren, ya tenemos puestos lo que son nuestras vistas de la bolsa. Vamos a voltear y vamos a hacer un pequeño corte aquí. Aquí con mucho cuidadito. Y vamos a darle aquí una formita. De esta forma, miren. Este también. Así nos quedó, miren. Entonces ahora nuestras vistas hay que echarlas hacia adentro. Nos van a quedar más o menos así. Bueno amigos, ya que nos quedaron las vistas así, ahora vamos a tratar de asegurar la puntita que nos quedó de este lado. Miren, nada más le damos una pasadita aquí leve, nada más la jalamos bien y rematamos. Eso es más que nada para asegurar
que no se vaya a ir de ahí. Como nos sobró siempre algo de pedacito, hay que cortarlo aquí. Con esto es suficiente para ya después poner la bolsita. Ahora del otro lado hacemos el mismo procedimiento. Y ya nos quedó, miren. Entonces ahorita vamos a hacerle un despunte aquí en lo que es alrededor de nuestra bolsita para que nos quede bien nuestro trabajo. Bueno, sigan viendo el video. Así fue como nos quedó, miren. La bolsita se la vamos a pegar sencillamente para que no nos cueste tanto trabajo. Lo que hago yo, agarro esta parte de aquí y solamente vamos a unir de esta forma, pero sí que quede bien rematadito. Bueno, ya que uní esta parte, vamos a hacer esto. La acomodamos y vamos a darle todo alrededor, empezando de aquí. Y de aquí, sin agarrar la otra tela, vamos a darle todo hasta afuera. Aquí mismo le podemos dar una formita para no sacar lo que es la máquina, para no sacar la tela, y le damos, le seguimos hasta donde va a ser. Aquí lo último, miren. Y ya aquí le damos vuelta, pero tratando de no agarrar otras telas acá. Y rematamos. Y así quedó nuestra bolsita, miren. Así quedó por este lado. Sí, miren. Bueno, de aquí vamos a hacer el siguiente delantero. Y ahorita que lo tengamos les mostramos el siguiente paso. Bueno, amigos, ya que tenemos lo que son las dos bolsitas, ahora vamos a poner un pedacito de nuestro cuello. El cuello está así, miren, y vamos a marcar en lo que es, este es el que vamos a pegar. Miren, vamos a poner un pedacito solamente de 3 centímetros para tener el margen de poner el cierre corrido, y vamos a estar marcando en los dos lados.
Aquí lo que vamos a hacer para poner el cierre, vamos a poner nuestra cara del chaleco, la cara buena la vamos a poner hacia arriba, el cierre lo vamos a poner con la cara hacia abajo, así. Vamos a unir de donde está la marquita, pero lo que es el sobrante lo vamos a doblar así y hacerlo como hacia adentro para que no se vea. De esta forma, miren. Vamos a unir el cierre hasta aquí, porque de allí vamos a estar poniendo nuestro forro. Esto que les comento es muy importante, porque pues ya me han estado comentando cómo poner lo que es nuestro cierre en chamarra o en chaleco, pero un cierre escondido, que no se vean costuras, que se vea por debajo de lo que es la tela, que es la de afuera, y lo del forro. Tomemos en cuenta que hay muchas formas de pegar el cierre. Yo ya he hecho de diferentes, de varios, y este fue el que pues con el que más me acomodé, el que más sentí que me rendía. Entonces pues en otro videito estaremos sacando cómo hacer otro tipo de cierres, cómo sacarlo diferente. Entonces ahorita de la marquita que hicimos vamos a tratar de poner nuestro cierre de esta forma, miren, tratando de que se oculte muy bien lo que es esta pieza del cierre. Entonces aquí vamos a hacer un remate y nos vamos a llevar nuestro cierre hasta donde está la unión del cuello, miren. Porque de aquí, ya cuando lleguemos cerquitas de allí, vamos a poner lo que es nuestro forro. De esta forma, miren. El forro también tiene que quedar con lo que es la vista buena hacia adentro, y vamos a poner aquí donde está la costura de esta forma. Y ahora vamos a poner lo que son el cierre, el forro y la otra parte. Aquí abajo le vamos a dejar 1 centímetro, aquí tiene 1 centímetro, para cuando terminemos que nuestro cierre quede cubierto de esta forma. Aquí le tenemos que dejar 1 centímetro más o menos, y aquí estaremos pasando a pegar lo que son las tres telas, como quien dice. Aquí hay que hacerlo con mucho cuidado. Y aquí vamos a rematar. Bueno amigos, pues así fue como nos quedó, miren, nuestro cierre. Así nos quedó por la parte de afuera y por la parte del forro. Miren, el forro quedó escondido. Aquí recuerden, hay que dejarle 1 centímetro porque enseguidita le vamos a dar una pequeña bastilla junto con nuestro forro para que nos quede así. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento en el otro lado. Bueno amigos, pues ya por aquí ya tenemos lo que son nuestras dos piezas unidas. Así nos quedó, miren, como les digo, 1 centímetro aquí abajo. Así nos quedó el forro escondido.
de esta forma. Ahorita, para mejor calidad, pues vamos a pasarle en la recta por aquí. Vamos a abrir nuestro cierre y vamos a darle una pasadita con el pie de guía para que nos quede bien parejito. Bueno amigos, pues ya con su pasadita pues ya le da otra vista, miren, otro terminado. Así es como vamos, así nos queda, miren. El forro pues cubre bien bonito, nuestro cierre queda bien ocultito. Ahora nuestro siguiente paso va a ser unir los hombros. Vamos a estar uniendo los hombros de nuestro forro y vamos a poner derecho con derecho, así miren. Vamos a estar uniendo los hombros de esta forma. Entonces aquí vamos a darle nuestra pasada, pero hay que recordar siempre dar su remate al principio y dar su remate al final. Bueno amigos, ya que unimos lo que es nuestro forro, ahora vamos a unir lo que es la vista de nuestro chaleco. Vamos a unir también lo que son nuestros hombros. Vamos a poner derecho con derecho. Damos nuestro remate. Unimos y damos nuestro remate también al. Y ahora vamos a unir el otro hombro. Este proceso se puede hacer en un solo paso. Por ejemplo, unir el forro con esta parte, pero esto lo hacemos individual para que sea mejor calidad. Entonces, recordemos remate y unimos. Bueno amigos, ya después de este paso vamos a estar uniendo lo que son nuestros costados del forro, miren. Este lo unimos así, pero al unir esta otra tenemos que darle vuelta para que la costura quede por dentro. Ahorita les mostramos cómo. Entonces ahorita voy a unir aquí lo que es mi forro. Y damos su remate de una forma con el otro costado. Bueno, ya que tenemos los costados así, vamos a dar vuelta lo que es la otra cara y vamos a unirla también. Bueno amigos, ya que unimos los costados, pues nos quedó más o menos así, miren, sus costuras ocultas, de aquí, así nos va quedando más o menos.
Bueno amigos, pues ya que tenemos todo esto aquí, ahora vamos a pasar a pegar lo que es nuestro cuello. De donde nos quedamos al principio, de aquí vamos a unir esta parte de aquí. Vamos a dejar el cuello, esta parte de arriba, para unirla con lo que es el forro. Ahorita nada más vamos a unir de aquí de donde nos quedamos, que le dimos, creo recuerdo, 3 centímetros. De aquí le vamos a seguir y vamos a unir todo esto. Entonces aquí vamos a tratar de que nos quede bien parejito todo esto. Y allí de donde nos quedamos al principio, de allí le vamos a tratar de dar sus remates para que nos quede bien fijo. Bueno amigos, ya que unimos esta parte de aquí del cuello, ahora vamos a unir esta otra parte de arriba con el forro, pero vamos a tener que darle vuelta a nuestro chaleco de esta forma. Y ahora sí vamos a unir nuestro forro con la costura hacia adentro de esta forma. Entonces vamos a coser a 1 centímetro hacia adentro. Recuerden que le dimos 1 centímetro al principio. Bueno amigos, ya por aquí ya nos quedó nuestro cuellito, miren, ya cosido por un lado y por el otro lado. Nuestro cierre pues quedó oculto. Vamos a continuar y vamos a hacerle lo que es la pasada en lo que es nuestras mangas. Vamos a voltear lo que es esta parte de aquí así, y vamos a unir lo que es la parte de lo que es la axila. Vamos a unir derecho con derecho de esta forma. Aquí no hay problema si no le damos rematito. Aquí ahorita le vamos a hacer una pasadita por el otro lado para que se vea mejor. Bueno amigos, pues así fue como nos quedó nuestra manga, miren. Ahorita obviamente pues aquí le vamos a dar una pasadita con la patita de guía. Entonces vamos a hacerle la otra parte aquí de la misma forma. Vamos a poner derecho con derecho, así miren, y vamos a tratar de que estas dos costuras queden a la misma altura más o menos, de esta forma. Pero vamos a poner nuestra tela esta abajo porque lo que es el forro como que recorre un poquito, entonces para que no se nos haga dificultoso vamos a poner primero nuestra tela. Bueno amigos, pues ya unimos lo que es nuestras mangas, miren, ya quedó. Bueno, tú que has visto este video casi hasta el último, te agradecemos. Y pues ya nos falta muy poquito para terminar esto. Aquí si quieren ustedes pueden darle una pasadita aquí para que se vea pues la bastilla más sentadita con el pie de guía. Yo ya se lo puse porque sí le voy a hacer una pasadita yo aquí para que se vea un terminado más bonito. Y al último pues le vamos a hacer su bastillita aquí. Esta pues vamos a meter la costurita esta para adentro junto con el forro. Le vamos a hacer también la bastillita con el pie de guía, así chiquita para que se vea bonita y discretita. Entonces aquí vamos a empezar a pasarle
con nuestro pie de guía, tratando de que el forrito pues quede un poquito hacia adentro para que también no nos quede así hacia afuera, sino hacia adentro. Eso le da un mejor terminado. Con el piecito de guía pues vamos a pasarle allí de forma que le vayamos de una vez ocultando lo que es nuestro forrito para que no se salga mucho. Y pues ya esto ya casi va a ser lo último. Como les digo, cada detalle de estos pues cuenta mucho, porque así estamos cuidando el terminado de nuestras prendas. Bueno amigos, pues ya aquí ya quedaron nuestras bastillitas, miren, bien finitas. Esto le da una calidad muy bonita a nuestro trabajo. Entonces ahora del centímetro que le dejamos aquí, este es el centímetro, miren. Ahora aquí vamos a hacer con el pie de guía otra bastillita, metiendo lo que es así, miren, el forro y nuestra tela, para que quede así, miren. Y vamos a pasar por la pura orillita aquí, pero vamos igual a tratar de que el forro quede un poquito más adentro para que no salga hacia afuera. Bueno amigos, pues ya así nos quedó nuestra bastillita, miren. Y así nos quedó todo lo que fue la parte de adentro. Si se dan cuenta, pues todo quedó oculto, miren. Nuestro cierre pues quedó así, quedó oculto. Aquí está el otro, miren. Y pues aquí vamos a cerrar. Así fue como nos quedó nuestro chalequito. De esta forma, miren. Con su forro y todo. Así fue como nos quedó de acá de atrás, miren. De esta forma. Y pues para las personas que nos preguntaban cómo hacer un cierre oculto, esta es la forma que nosotros lo hacemos. Les agradecemos por haber llegado hasta aquí. Fue un videito un poco largo, pero pues sí tiene pues sus detallitos y está un poco laborioso, pero pues con paciencia todo se puede hacer. Les agradecemos si llegaron hasta el final. Más adelante estaremos sacando un chaleco ya de adulto. En otro videito podemos, creo que también es conveniente para este tiempo del frío, sacar un chaleco con capucha y forro. Estaremos sacando pues una chamarra con manga larga, igual con forro. Y pues esperemos que les haya gustado el video, que les haya servido. Si no se han suscrito, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones para que les esté llegando nuestro contenido. Y pues ahorita estaremos pasando a modelarlo en nuestra modelo, porque también tenemos una modelo pequeñita para estas tallas. Esperemos que les haya gustado. Muchas gracias.